Muchas gracias, buenas tardes. Es un verdadero placer hoy estar en la tierra de Verónica. Es fantástico. Me encanta y es un verdadero placer. Veamos. Una historia que nos hermana Guatemala y Ecuador. Uno de los efectos más gratificantes de las ferias internacionales del libro patrocinadas por la Confederación Internacional del Libro, la genialidad de Alan Morales y César Salvatierra, es darnos la oportunidad para acercarnos a los otros, conocerlos, saber de ellos, de su historia, de sus raíces, de su lenguaje y costumbres, descubrir que somos un solo pueblo, que somos hermanos, con semejanzas y diferencias, con sus matices y particularidades. Entonces hoy Guatemala es un magnífico escenario para mostrarnos, conocernos y abrazarnos y sentirnos hermanos. Los seres humanos somos parte de una historia efímera que se inició en el África y sigue en un mestizaje permanente en lo que hoy llamamos mundialización. Ahora tenemos la oportunidad de acercarnos y admirar a Guatemala, cuyo nombre viene del náhuatl y que lo define como el lugar de muchos árboles, un país rural de población joven, donde se mezcla de forma sorprendente la cultura de los mayas, igual que nosotros, con la castellana, igual que nosotros los ecuatorianos. Guatemala tiene alrededor de 18 millones de habitantes, igual que el Ecuador. Ellos tienen 108.000 kilómetros cuadrados, nosotros de 225.000. Es decir, su tamaño es el 48% de lo que sería el Ecuador. Tienen una densidad poblacional de 170 habitantes por kilómetro cuadrado, nosotros somos apenas 75. Guatemala, al igual que nosotros los ecuatorianos, los colombianos, es el llamado país de la eterna primavera. Ellos y nosotros somos personas tranquilas. No nos preocupa mucho el tiempo. Como característica cultural somos impuntuales porque solemos llegar tarde a todos los sitios. En algunos lugares, en lugar de un apretón de manos fuerte y firme, tanto hombres como mujeres suelen dar un apretón de manos suave. Hace 40 años así lo hizo conmigo el padre de mi esposa. Yo pensé que era un desplante para mí, pero no. Es la manera como nos expresamos algunos de nosotros. Así lo hacía el cura o el poeta más brillante de mi pueblo, como tantos. Ellos, los guatemaltecos, fueron el centro de la cultura maya y a nosotros nos llegaron algunos de sus efectos y se anclaron algunos vestigios en nuestras tierras. En mi pueblo se encontraron símbolos de la cultura maya, el sol de 8 puntas, la cerámica, la manera de orientarnos y de entender el tiempo, el clima, el movimiento del sol. Más que por la influencia inca fue la cultura maya la que nos ayudó a movernos y a poder entender nuestra tierra, su clima, su geografía y sus avatares. En la sede de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi tenemos un mural central en sus instalaciones, la representación del hombre maíz. Y si abrimos la mente, es una herencia maya la que adaptamos como nuestra, pero viene de los mayas. En Guatemala existen más de 30 volcanes, nosotros apenas tenemos 21. Los guatemaltecos dicen que inventaron el chocolate. La llegada de los aventureros castellanos que llegaron por casualidad a estas tierras entre los siglos XV y XVI, cuando buscaban las especies en Catay y Chipango, nació el mestizaje y con ello el sincretismo cultural y religioso, entre dos mundos diferentes y distantes, en lo geográfico, cultural y religioso. De ese efecto sorprendente del sincretismo nacen prácticas nuevas propias del realismo mágico. Una muestra es que los guatemaltecos adoran a un santo llamado Maximón. En la región del Atitlán, en el lago ubicado a 107 kilómetros al oeste de la ciudad de Guatemala, algo así como nuestro lago San Pablo, se puede llegar al epicentro del sincretismo religioso. Esta deidad es la representación tangible del Riglagman, una divinidad ancestral del pueblo maya que nació con el primer día de claridad de la tierra. Cuando nació el universo, cuando al principio no existía nada, solo el Riglagman surgió al unirse el corazón del cielo y el corazón de la tierra para crear una dualidad reinante entre todas las cosas. En el Atitlán, solo los más viejos se les está permitido contar cómo fue el origen del Maximón. Por eso hablo yo ahora, soy el más viejo, el que para unos es un santo y para otros un demonio. Se cuenta que antes que existiera el Maximón, en la zona del lago Atitlán comenzó a gobernar el mal. La manifestación del inframundo para controlar a los atlitenses fue a través de brujas y diablos que comenzaron a volar por las noches sobre los principales asentamientos que dieron origen a los 11 pueblos lacustres que bordean el lago. Preocupados por la presencia de brujas y diablos que comenzaron a matar a la gente buena, la que moría de diarrea y vómito. Los nahuales o sacerdotes de los 11 pueblos del lago se reunieron en un gran cónclave
Cada uno de los sacerdotes expuso la forma siniestra con que los diablos y brujas estaban actuando. Entonces decidieron de una forma única para combatir el mal. No solo era a través del bien, sino de un bien al que no le fuera ajeno el uso del mal. De esto estuvieron hablando muchas noches y sus días. Hablaron con los dioses mayas y a Riklagman le pidieron protección y que se encarnase en una figura tallada de madera. Entonces cuenta la tradición, los sacerdotes comenzaron a buscar la madera adecuada para tallar el cuerpo del dios, pero ningún árbol se dijo digno de aportar el madero necesario. Por eso los sacerdotes con tristeza comenzaron a formar el cuerpo del Riklagman con pedazos de trapos viejos que fueron sujetos y amarrados con cordones. Los sacerdotes ya estaban a punto de terminar el cuerpo del dios con trapos viejos, cuando un árbol aceptó dar su madera para que hicieran el cuerpo de la nueva deidad. Pero los trabajos ya estaban tan avanzados que solo faltaba la cara. Ninguno de los sacerdotes quiso deshacer su trabajo. Solo aceptaron la madera para tallar el rostro que aún les faltaba. Cuando Riklagman estuvo terminado con el rostro de madera tallado fue cuando recibió el nombre de Maximón, que en maya significa el que se ata con cordón o lazo. Apenas los sacerdotes terminaron la figura del Maximón cuando fueron visitados por una bella mujer que los invitó a tomar atol, una bebida de maíz y a comer pan para festejar. Cuando la hermosa mujer se despidió, la bebida se volvió orina y el pan desechos fecales. Cuenta que en el aire se escuchó una voz de la mujer que se reía y festejaba el haber engañado a los sacerdotes. Ellos se pusieron felices porque estaban seguros que aquella mujer no era nadie más que Riklagman. Cuando renació Riklagman en la persona de Maximón, todo cambió en las comunidades del Aguatitlán. Las culturas comenzaron a huir, las brujas comenzaron a huir, los diablos sucumbieron ante su poder. Entonces el nuevo dios demandó como premio que su labor fue por proteger a aquellas comunidades una sola cosa. Quiero ser el patriarca, y pidió ser reconocido como el gran abuelo. Con la acción del Maximón sobre brujas y diablos, todo volvió a la paz. Fue tanta la adoración de los atitlenses sobre la imagen de Maximón que pronto la Iglesia Católica lo sacó de sus templos. Por orden obispal, Maximón fue declarado un santo proscrito en los templos religiosos por su condición de hacer el mal para atraer el bien a la población. La Iglesia Católica lo ubicó al nivel de Judas Iscariote, el que traicionó a Cristo. Así comenzó a deambular Maximón por los pueblos lacustres del Atitlán, hasta que un día el propio Maximón decidió quedarse a vivir en la comunidad de Santiago de Atitlán, porque allí había sido muy bien recibido por parte de las cofradías, las que lo festejaron con alcohol y tabaco por 365 días. Durante un año fue recibido en esa comunidad. Guatemala, este país mágico que tiene 22 departamentos, algo así como nosotros que tenemos 24 provincias. Su capital y más poblada ciudad es Guatemala, con una población de 3 millones de habitantes, como Quito en el Ecuador. El territorio de Guatemala forma parte de la Mesoamérica. En él se empezó a desarrollar una parte importante de la cultura maya, razón por la cual también es conocido como el corazón del mundo maya. Tras la conquista, Guatemala pasó a ser parte del Virreinato de Nueva España, con la Capitanía General de Guatemala, a partir de la independencia de Guatemala en 1821. Luego no lo aceptaron estar en el reino de México, pero pasaron a intentar ser parte de una identidad jurídica en la capital de los países centroamericanos, la República Federal de Centroamérica. Un sueño efímero, aunque algunos, como nosotros en la Gran Colombia, aunque algunos sueñan con la utopía de la patria grande. Guatemala está en Mesoamérica. Dentro de sus límites territoriales se desarrollaron varias culturas de la civilización maya. Su calendario maya, según los historiadores, es más preciso que el calendario gregoriano que utilizamos nosotros en Occidente. En los deportes se practicaban y se destaca el juego de la pelota, tal como en mi provincia del Carchi y la de Imbabura, con el juego de la pelota nacional, la de tabla y la de viento, que me parece tienen una raíz maya y que en algún momento tuvo un significado ceremonial. En 1523 los conquistadores españoles llegaron por el oeste provenientes de México bajo el mando de Pedro de Alvarado, el mismo de las correrías de Colombia, el Ecuador, Perú y Chile, con la intención de explotar y explorar y colonizar los terrenos del actual Guatemala. Se establecieron los dominicos en 1529, mientras que los franciscanos en el 1530 y los mercedarios en el 1536, como lo hicieron en todo el nuevo continente, por supuesto, igual que en el Ecuador.
El Tikal es uno de los mayores centros urbanos de la civilización maya precolombina. Forma parte del Parque Central Tikal, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1979, el mismo año en que fue declarado Patrimonio de la Humanidad la ciudad de Quito. En 1676, por la Real Cédula de Carlos II, se fundó la Real Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo. Como en el 1620 se lo hizo en Quito, la Gregorio Magno, fundada por los jesuitas, y la Santo Tomás de Aquino, fundada en 1668 por los dominicos, igual en Quito. La hermosa ciudad antigua de Guatemala, una de las ciudades más bellas que he podido ver en la vida, fue la capital del Reino de Guatemala y de América Central durante más de 200 años. La llegada de los castellanos y al inicio del mestizaje hizo que las autoridades coloniales establecieran en Guatemala escalones o estadios por raza, algo parecido a lo que se hizo en el Perú colonial. Y entonces aparecieron los españoles, entre los españoles los colonos, que eran colonos y los venidos de España, los mestizos, hijo de español e india, el castizo, el hijo del español y mestiza, el cholo, hijo de mestizo e india, el tornatrás, hijo de español y albina, el lobo, hijo de indio y una tornatrás, el zambaigo, hijo de lobo y mujer indígena, el cambujo, hijo de zambaigo e india, el coyote, hijo de cambujo y mulata, el chamizo, hijo de indio y un coyote, el coyote mestizo, hijo de mestizo y una mujer chamisa, el ahí te estás, hijo de coyote y mestizo y mulata, el indio, fueron las tribus originarias de la región. Guatemala es mestiza, con una variedad de grupos étnicos, culturales y lingüísticos que se manifiestan en sus festividades. Veamos sus días de fiesta y cómo se parecen o son diferentes a los nuestros. Ellos, como nosotros, celebramos el Año Nuevo, el 1 de enero. El 15 de enero ellos celebran el Cristo Negro de Esquípulas. En Guatemala se venera al Cristo Negro de Esquípulas o al milagroso crucifijo, una figura tallada en madera. El 11 de febrero celebran ellos el Día Nacional de la Monja Blanca, el Día de la Flor Blanca, declarado en 1934, el Día del Cariño de San Valentín, igual que nosotros. Pero ellos celebran el Día de la Marimba y el Tecún Umán, el Día de la Marimba como instrumento nacional y el Día del Tecún Umán como héroe nacional y símbolo de la defensa de la nacional guatemalteca, el Día de los idiomas indígenas, el Día de la Mujer y el Día de la Ceiba, el Día de la Mujer y el Día del Árbol Nacional de Guatemala. El Día del Popol Vuh fue declarado Libro Nacional el 30 de mayo de 72 para preservar el valor histórico. Dentro de ellos, por ejemplo, está el Día de la Asunción de la Virgen, el Día del Quetzal, el Día del Ave Nacional Guatemalteca en 1871. Y de hecho, tienen tantas celebraciones, por ejemplo, el Día Nacional del Pueblo Guarifuma, el Día de la Quema del Diablo, el Día de la Inmaculada, la Nochebuena, la Navidad, la Nochevieja. Dicen que Federico Lemboff desarrolló el café soluble, patentado a nivel internacional. Y entonces, aparte de que en Guatemala tiene sus propias maneras y formas de hablar, yo pregunto, ¿somos o no parecidos? ¿Somos o no somos hermanos? ¿Somos o no un solo pueblo? Muchísimas gracias. Lo siento.